Qué canción alegre, qué canción hermosa de Joan Manuel Serrat, con la cual empezamos nuestros programas todos los lunes, martes y viernes, a las 12 horas lunes y martes y a las 17 horas los días viernes. Lo primero que vamos a hacer es darle los muy buenos días a Daniel de Abrantes. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenos días, queridos oyentes, acá en esta víspera del 25 de mayo. Muy buenos días, Beto Perdomo. Ahí no se trajo su hinchada hoy, Beto. A ver, Beto, que me rompe los tímpanos la fritura, Muy buenos días a todos nuestros oyentes de La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Aquellos que se han quedado, como siempre, después de los tangos, se quedan ahí clavados en la 1140. La ponen en la radio para escuchar tango, pero después se quedan. ¿Por qué? Porque les interesa este programa. Un programa denso, cargado de información. Hoy con 2 invitados de lujo. Mañana vamos a tener 4 invitados, Hoy vamos a tener al doctor Héctor Polino, de Consumidores Libres, y también al periodista e investigador Hernán Madera. 2 temas más que interesantes. Uno de suma actualidad que tiene que ver con la inflación. ¿Por qué ocurre la inflación? ¿Por qué nos aumentan los precios? ¿Por qué se disparan los precios cuando en realidad salarios, jubilaciones, ingresos de las personas están realmente por el suelo? Bueno, eso y otros temas lo vamos a hablar con Héctor Polino. Y con Hernán Madera, ¿de qué vamos a hablar? Nada menos de si Estados Unidos se está preparando para la guerra con China. Amigo, ustedes dirán, eso es un tema denso. Sí, señores, es un tema denso, pero nosotros tratamos todos los temas con cierto optimismo, porque entendemos que hay que trabajar para que las cosas salgan por el lado bueno y salgan por la paz, lógicamente, y la cooperación, y no por la guerra. Pero 2 temas. Hoy vamos a tener un programa fenomenal. ¿En qué día? Un día 24 de mayo de 2021, el sol del 25 de mayo viene asomando, y ya viene asomando desde el día 24. Estamos a tan solo un día de aquel 25 de mayo de 1810, 211 años de la Revolución de Mayo, y no podemos más que estar alegres de tener esta Argentina a la que amamos profundamente y de la que queremos lo mejor para cada uno de sus habitantes. Y por eso trabajamos, lo hacemos con buen ánimo todos los días. Y un día como hoy, con 14 grados centígrados, un día así de finales de mayo, ya preanunciando que se viene el invierno, con un sol espléndido, sin probabilidades de precipitaciones, que puede subir la temperatura hasta los 16-17 grados, un poquito frío para mi gusto, pero con muy baja humedad del 55% y un vientito a 14 kilómetros por hora, es un día extraordinario para disfrutar en las 11 horas y 55 minutos que nos quedan por delante de este bellísimo día. ¿Qué programa, qué número de programa? 281, programa 281, en el cual hemos acumulado más de 1.100 entrevistas, magníficas entrevistas, que usted las puede volver a escuchar. ¿Dónde? En el canal de YouTube La Brújula en la Luna. Usted entra, abre el Google, pone La Brújula en la Luna, va allí, pone videos y ya tiene los 1.100, lógicamente, en una enorme parloteca, que le va a costar recorrer todo, y aparte tendría que invertir horas y horas hasta encontrar todo lo que usted puede desear. Pero piense que también puede encontrarlo por temática, Si le gusta la economía, pone economía; si le gusta el ambiente, pone ambiente, y usted va a ir encontrando quienes han hablado realmente, hasta un premio Nobel alternativo, hasta Raúl Montenegro, hasta el defensor del pueblo, que tiene que ver con el ambiente, como Antonio Lebrailovsky, y así cantidad de ambientalistas, etcétera, que esta semana también vamos a tener, incluso nuevos ambientalistas van a estar el viernes de esta semana en el programa, y así puede encontrar todos los temas. Entonces, cuando quiera recuperar algo de lo que se perdió porque en el flyer le llegó y después no lo pudo escuchar, va a La Brújula de la Luna y allá también puede poner la persona, y ahí busca lo que usted desee escuchar. Bueno, le vamos a dar los muy buenos días
también a quienes no están hoy aquí en el estudio, pero que siempre nos acompañó y es realmente el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, que es Daniel Pérez. Un fuerte abrazo para Daniel Pérez. Muy buenos días, Miguel Pascual, que sigue trabajando para que realmente podamos hacer ese famoso blog donde puedan encontrar la síntesis de cada una de las entrevistas. Eso es básicamente para investigadores y para estudiantes. También le vamos a dar los muy buenos días a Florencia Videberry, realizadora de los flyers de difusión, que circulan por todas partes porque una enorme cantidad de gente hace recircular a través de los WhatsApp nuestros flyers, y entonces más oyentes se suman a este programa que por su densidad y su particularidad periodística es único en la radiofonía argentina. No es ni mejor ni peor, eso lo define usted. Por ahí no le gusta y listo. Pero no es ni mejor ni peor, es distinto. Entonces la información que en general va a encontrar aquí no es información que usted la vaya a encontrar en los medios de comunicación, por lo menos no en la magnitud en la cual y profundidad en la cual va a encontrarlo en La Brújula en la Luna. Le damos también los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que es quien hace posible que en Corrientes Capital, a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz, nos estén escuchando en este momento. Qué lindo eso. Le quiero dar también los muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, y quiero aprovechar para señalar que las cámaras comerciales de industria y servicio están solicitando, por lo menos en el municipio de Morón, la exhibición de la tasa de seguridad e higiene. Es decir, que ahí hay una información para desarrollar, y me parece que realmente en un momento tan duro como este, donde para los comerciantes, para los industriales, para la gente que produce, para la gente que se levanta todos los días y se esfuerza, esta zona en la que estamos viviendo, que es esa zona donde entre la pandemia y la parálisis están haciendo estragos, me parece que sería un buen gesto por parte del poder político del municipio que exima de esta tasa a los comercios, las industrias y los servicios de Morón. Así por lo menos ven aliviada la carga estatal sobre bolsillos cada día más flacos, fruto de condiciones realmente muy, pero muy difíciles. Daniel, ¿qué tenés ahí? No, estoy leyendo algunas repercusiones de cómo va la pandemia, cómo nos están mirando, ¿no? En el resto del mundo, porque Argentina lamentablemente hoy es noticia en el mundo por los números de la pandemia y por las peleas entre la oposición y el gobierno en torno a cómo tratar el tema, ¿no? Bien, bueno, dado que María Ángeles, que tiene un programa aquí en Radio La Luna, y que es una de las que han motivado que nosotros estemos aquí desde hace ya 2 años y medio, un poco más, me manda un mensaje: hola Mario, escuchándote, hoy es el día del operador técnico de radio. Abrazo, para nuestros operadores, de aquí de Radio La Luna, para Beto Perdomo, para Héctor Didío, para Leandro Mugarza, entonces, y Diego también, y para Diego, que no sé por dónde anda, para los 4 operadores de la radio, un fuerte aplauso. Muy bien, María Ángeles. Aprovecho y digo que he recibido una enorme cantidad de Córdoba, por ejemplo, Fabián Barrio Nuevo, Córdoba Solidaria, muchas gracias Fabián, de Guillermo Forciniti, del Movimiento Social 21, que dice el corazón pútrido de la bestia, lo dice por el tema de los Estados Unidos, es su esencia, y el que cree en su bondad es un ingenuo. Después me manda también María Elena de San Juan, muchas gracias, Marcos Rodas de Salta, me refiero a los que están más lejos, bueno, Mario Morales, que manda una nota sobre The Guardian del Reino Unido, donde el periódico ultraconservador
descarga sobre la coalición opositora de derecha, Juntos por el Cambio, la mayor responsabilidad sobre el rebrote de coronavirus en Argentina. No sé realmente en qué lo sostienen, pero seguramente tendrán sus fundamentos para señalarlo, Así que gracias, Mario Morales. El periodista Pepe del Gaudio, que siempre me envía sus mensajes. Gracias, Graciela Dubrés. Gracias, Aide, Carlos. Siempre Alfredo Abelín desde San Juan. El amigo Adrián Morales, con quien me conocí o tuve contacto con él el día sábado, y realmente vamos a iniciar un trabajo juntos. Ángel González, que ustedes saben que nos escucha desde Neuquén, desde San Martín de los Andes. Desde los San Martín de los Andes nos está escuchando, así que muchas gracias. Javier Argolo, de la UCR de aquí de Morón. Eduardo Dipolina, del Partido Socialista. El amigo, Diana de Aedo, el amigo Guillermo Silicelli, que del Partido Humanista, Jorge Cultri de Merlo, el exdiputado nacional José Bielicki, de la Unión Cívica Radical, hombre muy reconocido en Morón, pero con una enorme trayectoria, que llevaba adelante el Grupo Progreso, que naturalmente eran almuerzos o cenas, pero que se suspendieron por motivo de la pandemia, pero que sigue absolutamente activo. Así que un abrazo para José Bielicki, Marcelo Parra del Partido Socialista, nuestra amiga Graciela de Castelar, Miguel Campanella de Berizo, fuerte abrazo para ambos. El doctor Sebastián Dabove, que entre paréntesis estoy en deuda con él, así que voy a pasar a algo más. Daniel Echavarría, y corto acá porque en realidad son tantos que sí, yo tengo una montaña más, así que a todos muchísimas gracias. Y vos sabés, Daniel, que me había dejado unos minutos, pero deberíamos ser algunos más acá, porque el doctor Sebastián Dabove siempre envía unos consejos que a mí me parecen sumamente útiles, y los vengo acumulando, y por motivos de compresión del tiempo no los paso. Pero sí que hoy voy a pasar una de estas recomendaciones del doctor Sebastián Dabove. Hola, querido Mario Masitelli y la brújula en la luna. Les habla el doctor Dabove Sebastián, médico especialista en nutrición y profesor de la materia salud y adolescencia en secundarios. Bien, hoy es el día de la fibromialgia y de la fatiga crónica. También es el día de el enfermero, el enfermero, a quienes la verdad que le tengo todo el reconocimiento y admiración. Y les digo muy feliz día a todos los enfermeros y las enfermeras. Bien, y por supuesto es el aniversario 35 del fallecimiento de una gran mujer política argentina, Alicia Moró de Justo, la médica argentina del siglo XX. La verdad que yo siempre les digo a mis alumnos, es mucho más que una calle de Puerto Madero. La verdad que las obras solidarias, humanitarias y socialistas que hizo Alicia Moró de Justo son dignos de conocer y destacar. Bien, vamos a hablar sobre la fibromialgia. ¿Qué es? Todo lo que termina en algia es dolor, o sea, es un dolor reumático, muscular, y la fatiga crónica es agotamiento físico, mental, cansancio, también dolor muscular, y la contra que también tiene es que te baja las defensas. Por eso, como médico especialista en nutrición, ¿uno qué recomienda? Obviamente ir al profesional, ir al médico que trata este tipo de patologías, o sea, traumatólogos. Desde la nutrición se puede mejorar muchísimo. Además de fármacos, hay elementos naturales que podemos utilizar todos los días que va a aliviar esos dolores, como la salsa parrilla, que la podemos poner en el mate, se compra en dietéticas. El locoto, que se vende en polvo. El locoto es el ají de la mala palabra boliviano, o rocoto si es peruano. Se vende en verdulerías en sobrecitos, es muy bueno. Lo podemos poner a la sopa, arriba del arroz, del puré,
de las ensaladas, de las carnes. Es muy bueno reemplazar el locoto, igual que la pimienta de cayena, por la sal. Quitemos la sal y empecemos a utilizar locoto en polvo y pimienta de cayena. Y también es muy bueno utilizar todos elementos que tienen omega 3, omega 6, omega 9 y omega 12 y avena. Los elementos de omega es el pescado, o sea, la caballa, el atún, la sardina. Siempre hay que comprarlo al agua. Es muy bueno también todas las semillitas de chía, de lino, de sésamo. Siempre hay que hidratarlas, poner en agua en un vaso 2 o 3 cucharadas soperas de semillas y dejarlas toda la noche, y al día siguiente le ponemos esas semillas a todo lo que comamos, a la leche, al yogur, arriba de cada elemento que nosotros ingerimos le podemos poner avena y semillitas. Van a ver como todos esos dolores mejoran, y además ayuda a bajar colesterol, triglicéridos, y te ayuda sobre todo adelgazar, porque te genera saciedad y aumento del gasto calórico. Hay información al respecto en YouTube, Sebastián Dabove. Les mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Como verán, lo tenía en deuda, pero de todas formas viene bien recordar algunas de Sí, las... mi padre sufre fibromialgia, es una enfermedad que causa, digamos, muchos problemas a quien las padecen, y está bueno esto de saber que hay alimentos que ayudan a mitigarla, ¿no? Uh-huh. Que no es solo fármacos, sino también a través de lo que comemos podemos mejorar nuestra salud. Bueno, ahí tenés unos consejos, ¿eh? Siempre son consejos sumamente útiles, y tengo más. Lo que pasa es que los vengo acumulando, así que vamos a ver si en la segunda hora paso alguno de los que tengo también atrasados. Está muy bueno. También usted puede ir allí a donde él dice, esa página del doctor Sebastián Dabove. Y entonces, mire, usted sabe, lo primero es respirar un aire limpio, ¿verdad? Un aire lo más puro posible. Lo segundo es hidratarse con agua lo más pura posible. Lo tercero es alimentarse. Y la buena alimentación es la clave para un buen vivir. Y saber, claro que el problema de la alimentación está relacionado con el nivel de ingresos. Y mucha gente dice, bueno, pero lo que pasa es que no me alimento mejor porque no me alcanza el dinero para comprar buena comida. Entonces, recurro a las pastas, recurro en exceso a todo lo que tiene que ver con harinas blancas, con arroz, con polenta, y bueno, evidentemente nosotros estamos deteriorando de esa manera la salud de la población, ¿verdad? Es decir, si la población debería tener algunos derechos total y absolutamente garantizados, son aquellos derechos que hacen a un buen vivir dentro de un marco de dignidad. Eso es lo primero que tiene que hacer un Estado. Un Estado no tiene ninguna otra actividad, ningún otro gasto que garantizarle a cada uno de sus habitantes un buen vivir en un marco de dignidad. No estamos hablando de que el Estado pueda garantizar ninguna abundancia, ni que a nadie le sobre nada. Simplemente que el Estado sí debe garantizar ese piso de dignidad para el 100% de las personas, cosa que muchas veces se pasa por alto, y nosotros tenemos un Estado que puede pagarle 20.000 pesos a un jubilado y puede pagarle 1.000.000 de pesos a un funcionario, 50 veces más, el mismo mes, para que dos personas vivan, dos personas que tienen lo que reciben algo por su trabajo, y su trabajo fueron horas de vida. Uno recibe 50 veces más que el otro. ¿Cómo explica un Estado que es el que tiene que ser el principal factor de justicia en una sociedad, que puede retribuir con esa diferencia a unos y otros? Y no lo explica el Estado. El Estado simplemente le paga a unos fortunas y a otros les paga miserias. Porque si todos ganáramos miserias, como decía el doctor René Favaloro, bueno, nos conformaríamos todos. Si hay que hacer esfuerzo, hay que hacer sacrificio, hay que poner el lomo, hay que trabajar el doble, hay que estudiar el doble, lo hacemos, pero hagámoslo todo. El de abajo y el de arriba, y el del medio, que los del medio son buena parte de los que más ponen en la Argentina, siguen poniendo, y aspiramos a que los de abajo y los de arriba también pongan el lomo para sacar este país adelante. Lógicamente que no puede salir de cualquier manera, tiene que salir sobre la base de objetivos absolutamente claros y planes
para alcanzar esos objetivos. No es ningún misterio. A mí me dicen los planes no sirven y yo le pregunto, ¿y usted cuando se va de vacaciones no sabe cuál es su destino? Medio ridículo eso de que no cree en los planes. O sea, vos salgo de vacaciones, ¿a dónde vas, Daniel? Sí. No sé, salgo. A donde me lleve la ruta. Y cuando salís de tu casa, ¿qué doblás? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Y no sé, qué sé yo, porque no sé a dónde voy. Entonces no te está yendo de vacaciones. La gente cuando se va de vacaciones sabe a dónde va. Y el país no sabe a dónde va, no de vacaciones. No sabe a dónde va como país. ¿Por qué? Porque la dirigencia política no explicita con claridad a dónde vamos. Creo que es una época que se está terminando. Es una época que nació hace unos 30 años, que es la época de la superficialidad, que es la época del engaño desde la política y de decirnos que van para hacer unas cosas y terminan haciendo las contrarias. Más de 30 años y ya realmente han agotado absolutamente la paciencia de nuestro pueblo. Bueno, creo que ya estamos en contacto con Héctor Polino. Héctor, muy buenos días, ¿cómo te va? Buen día, muy bien, gracias, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, contentos de volver a hablar con vos, aunque nos gustaría hablar de temas realmente más agradables o más novedosos, pero el castigo sobre nuestro pueblo es tan fuerte con motivo del aumento de los precios de los bienes que la gente necesita para vivir, que nos obligan siempre a hacer la misma pregunta. Héctor, ¿qué es lo que pasa que en un marco donde se achatan los salarios, se comprimen los salarios tanto del sector privado como del sector público, las jubilaciones van por la escalera mientras que la inflación va por el ascensor, y da la impresión que los precios no se detienen, que siguen su marcha, y que realmente es una distorsión enorme entre el nivel de precios que estamos viviendo y el nivel de ingresos de los sectores populares? ¿Cómo se explica esto? Y no tiene explicación. La Argentina vive hoy dos pandemias. Una, el coronavirus, un problema sanitario tremendo, y el otro, la inflación, un problema económico también tremendo, que no comenzó ahora, que viene desde hace largo tiempo, desde hace muchos años, y que lamentablemente se ha ido agravando con el transcurso del tiempo, como toda enfermedad que no se la cura y se la trata a tiempo, se va agravando con el transcurso de los años. No tiene explicación. La única explicación es que en la Argentina no se cumple ninguna de las normas legales vigentes que ponen límites a los abusos que naturalmente están dispuestos a cometer los grandes grupos del poder económico. Uh-huh. Para eso está el Estado, para regular, para poner límites, para aplicar sanciones. Ahora, cuando vos tenés un Estado que miras para el costado y que en muchos casos es cómplice con la acción que llevan a cabo los grandes grupos económicos, tenés este resultado. Es un resultado económico lamentable para una población que sufre, por un lado, las consecuencias del problema sanitario, el encierro, la menor actividad económica, no poder disfrutar de la vida, uh-huh. Y por el otro lado, las limitaciones económicas que cada día son mayores, cada día más gente baja al nivel de pobreza, cada día más pobres bajan al nivel de indigencia, y entonces tenemos un país que realmente no se compadece con la riqueza que produce sus tierras. Un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo no tiene explicación.
que 44, 45 millones de personas que habitan el suelo argentino no puedan comer y vivir dignamente. ¿Por qué sucede esto? Precisamente porque hay un Estado que no cumple con las funciones que tiene que cumplir un Estado bien organizado, cumpliendo y haciendo cumplir las normas legales vigentes. Ese es el problema de la República Argentina. ¿Cómo puede ser que países europeos, países asiáticos, países africanos hayan tenido en el año 2020, muchos de esos países, una inflación negativa? Es decir, que no solo que los precios no aumentaron, sino que incluso bajaron. O países que tuvieron una inflación del 0,4, del 0,5, del 0,7% anual. Países que han tenido el 1, el 1,4, el 2% anual. Y nosotros en 15 días tenemos un aumento de precios de productos de la canasta de alimentos que ronda casi el 2%. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? En los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 26 años, cada 15 días, en la primera quincena del mes de mayo nos dio un aumento del 1,83% en 15 días. Y cuando yo leo la inflación que hubo en los países en el mundo, me encuentro con que en el año no tienen el 1,83 que nosotros hemos tenido en 15 días. Sí. ¿Por qué sucede esto? Y porque dejamos hacer a los grandes grupos económicos que remarcan los precios por las dudas. Ya se ha instalado una cultura inflacionaria en la Argentina. Vos vas hoy a un determinado comercio, carnicería, verdulería, panadería, almacén del barrio. Vas a comprar un determinado producto. El vendedor no sabe a qué precio lo va a pagar cuando lo tiene que reponer. Entonces, por las dudas, remarca el precio de ese producto. Entonces, por las dudas se va remarcando constantemente. Además, se ha dolarizado prácticamente la economía argentina, lo que es un verdadero disparate, porque en todo caso, la variación del tipo de cambio tendría que incidir en aquellos productos que son importados, o en aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide luego en la estructura de costos, pero no dolarizar luego el precio del 100% del producto, como si fuese el 100% importado. Ahora, ¿quién controla eso? Los organismos de control prácticamente no existen. Claro. ¿No? Y cuando se comete una infracción y se aplica una sanción y llegan a pagar el monto de la multa, de la sanción establecida, después de haberla recurrido administrativamente, judicialmente, y a veces pasan años para efectivizar el monto de la sanción. Ese monto de la sanción por el abuso que cometieron es una cifra mínima de la ganancia extraordinaria que tuvieron cometiendo la infracción. ¿Cuándo se llega a la clausura de ese establecimiento? ¿Cuántos establecimientos se han clausurado en los últimos años? Ninguno. No hay establecimientos claros. Es la única forma de poder, cuando hay reincidencia en la infracción, cuando hay reincidencia, bueno, la última medida que establecen las normas legales
es el cierre del establecimiento, en la clausura, por una determinada cantidad de tiempo. Y cuando hay reincidencia en la clausura, es la clausura definitiva. Pero ¿cuándo se ha aplicado? Héctor, te manda saludos Eugenio Semino. Hay otra gente que también te manda saludos, pero seguro que... Muchas gracias y retribuirle, porque con Semino hemos llevado a cabo jornadas históricas en defensa de los jubilados por un lado y de los consumidores en general por el otro. Bien, sí, que los jubilados que han entrado en una etapa de la vida donde deberían dinamizar el mercado interno a través del consumo, la verdad es que no les alcanza para vivir. Esto es dramático. Con Semino, en años anteriores, hemos organizado boicot a la compra de determinado producto o a las compras en determinados supermercados por los abusos cometidos, y con muchísimo éxito. Bien. Con muchísimo éxito. Bien, excelente. Ahora, el mismo Estado, Héctor, que efectivamente no realiza los controles, no puede conducir la economía, ha aceptado en lo que va de esta administración, que asumió el 10 de diciembre del 2019, o sea que lleva un año y pico, 16 aumentos en el precio de la nafta. Sí. Eso también... Estuvo congelado hasta el 8 de agosto del año pasado. Desde marzo, en que comenzó el problema de la cuarentena como consecuencia del problema sanitario, ahí congelaron el precio de los combustibles hasta el 8 de agosto del año 2020. Y a partir de ahí, bueno, YPF, que tendría que ser la empresa reguladora del mercado, es la que está tomando la iniciativa en los aumentos en el precio de los combustibles. Ahora, en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y después de haberse destruido el ferrocarril de carga en la década de los años 90, se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta básica de alimentos promedio en un 27%. Entonces hay que ser muy prudente cuando se autorizan o resuelven aumentos en el precio de las naftas y del gasoil. Mira, está ya probado que el traslado, por ejemplo, de una tonelada de un determinado producto en camión, por ejemplo, desde la provincia de Misiones al puerto de Rosario, sale más caro que luego el traslado de esa tonelada desde el puerto de Rosario en barco a un puerto del norte europeo. Sí, es una locura. Bueno, ahí hay que pensar también en los ferrocarriles, ¿no? Hay que volver a reconstruir el ferrocarril de carga. Ahora, yo en la década, en el año 1962, fui concejal en la ciudad de Buenos Aires por el Partido Socialista. Y recuerdo, están los diarios de sesiones, los discursos que pronuncié en esa época, denunciando la influencia de los intereses petroleros. ¿Vos te acordás de los contratos petroleros que suscribió el gobierno de Arturo Frondizi? Sí, claro. Y también te acordás del libro Petróleo y Política, que escribió Frondizi cuando estaba en el llano. Así es. Cuando fue gobierno, que firmó esos lamentables y escandalosos contratos petroleros, recuerdo que mandaban a comprar, para sacar de la venta, los libros de Petróleo y Política, porque estaba haciendo desde el gobierno todo lo contrario de lo que estaba establecido en el libro. Y a partir de esa época, por los intereses petroleros, se destruyó el ferrocarril, los ferrocarriles de carga en la República Argentina, y bueno, entraron a sustituirlo a través
del camión a través de las naftas y del gasoil, donde las petroleras comenzaron a tener la influencia que hoy tienen y las ganancias escandalosas que vienen teniendo, ¿no? Claro. Sin que YPF regule el mercado interno, porque los propios funcionarios de YPF hablan del precio del petróleo en dólares, cuando en realidad es petróleo nacional y no proviene, en un gran porcentaje, no proviene del mercado internacional, de manera que no tendrían por qué mencionarlo en dólares, sino en función de los costos de producción y la ganancia correspondiente. Exactamente. Mira, además, cuando el precio del petróleo sube en el mercado internacional, automáticamente sube el precio de las naftas y del gasoil en la República Argentina. Y llegó un momento, unos años atrás, que el barril del petróleo llegó a costar 140, 150 dólares el barril. Pero hubo una época que después empezó a bajar y llegó a 30 dólares el barril del petróleo en los mercados internacionales. El precio de los combustibles en la Argentina no bajó un centavo. Pero después, cuando de 30 dólares volvió a recomponerse y pasó a 33, a 35, a 40, cada vez que volvía a aumentar el precio del petróleo en los mercados internacionales, volvía a aumentar el precio de los combustibles en el mercado interno. No se puede creer, no se puede creer. No se puede creer. Ahora, si vos lees los discursos que yo pronuncié en esa época, tenía 26 años de edad, cuando ya previendo lo que iba a pasar, denuncié esas presiones de las empresas petroleras sobre el gobierno de entonces, el gobierno nacional de entonces, y las consecuencias nefastas que eso iba a traer para la economía argentina. Y lamentablemente no me equivoqué cuando denuncié en aquella época desde una modesta banca del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires las consecuencias económicas y sociales que iba a traer el desmantelamiento de los ferrocarriles de carga y la entrada de las empresas petroleras, ¿no? Claro, que explica mucho más lo que le está sucediendo al pueblo argentino de lo que pretenden algunos economistas liberales que tienen casi formulaciones esotéricas para explicar las décadas de decadencia que tiene la Argentina. Argentina vivió un proceso de desguace de su Estado, la privatización y extranjerización de sectores estratégicos de su economía, y lógicamente la ganancia que realizan esas empresas se deben transformar en dólares y esos dólares se van al exterior. La verdad que no sé cómo un país puede capitalizarse, puede crecer, habiendo sido colonizado como ha sido la Argentina. Exactamente, totalmente de acuerdo. Te quiero preguntar, porque el otro día yo le pago habitualmente a mi mamá, que cumplió el otro día 90 años, y con motivo de la pandemia le pago algunas cuentas, siempre le pago Claro, y le estaba pagando 1.500 pesos, 1.500 y alguna monedita por mes, no sé qué servicio le da Claro, no sé si es la televisión, no sé qué es, y voy el otro día con los 1.500 pesos a pagar y eran 2.100 pesos, el mismo servicio. ¿Cómo se explica que de un momento estaba muy atrasado la tarifa? ¿Cómo se explica que de un momento para el otro aumente un 40% este servicio? No puede ser. Tenés que reclamar a Lenacom porque no puede ser porque las empresas después de la resolución que tomó el Enacom, que luego ratificó el Congreso Nacional por una ley, por el decreto 690 del ENACOM, se declara servicio público esencial a la telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable. Y en consecuencia, a partir de ese momento, las empresas no pueden aumentar los servicios como lo venían haciendo.
tienen que ser autorizados por el ENACOM. Y el ENACOM, el momento que ha autorizado es a partir de enero de un 8% a partir de marzo, perdón, de un 8% en el valor de las tarifas. Salvo la empresa Telecom, que ha producido 2 aumentos no autorizados por el ENACOM, y ahora el tema se va a dirimir en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque una entidad de defensa de los consumidores de Mar del Plata inició una acción judicial. En primera instancia tuvo resultado favorable para los consumidores, impidiéndole a Telecom ese aumento que había establecido por la suya, y apelaron, y Telecom apeló, la Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia, le dio la razón a Telecom, y ahora el ENACOM, que es el ente de control, apeló la resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y 25 entidades de defensa de los consumidores, entre las cuales está Consumidores Libres, avalamos, respaldamos, apoyamos esa decisión del ENACOM de apelar el fallo ante la Cámara, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De modo tal que esto que vos me decís de la empresa Claro, para mí ahora es una novedad. Bueno, pero mira, yo felizmente le saqué una foto y ahora acá puedo recurrir a esa foto. Es 2.093,63 centavos, es decir, casi 2.100 pesos, 2.093,63 centavos. Y te voy, esta te la voy a enviar, y te voy a enviar la del mes pasado, que vas a ver que está en 1.500 pesos. O 1.500 y alguna moneda, por ahí es un pelito menos del 40%, pero realmente a mí me sorprendió, y esto que vos me decís, bueno, realmente significará que hagamos un reclamo, porque yo pienso que esto le ocurre a la mayoría de la gente, y la mayoría de la gente, ¿qué hace uno? Bueno, paga y dice, bueno, después voy a hacer el reclamo, y después no hace más el reclamo. Y me parece que esto da lugar a los abusos, ¿no? Por el temor a que le corten el servicio. Claro. Sí, mandámelo que me voy a ocupar. Sí, yo ahora, mira, ya mismo te lo mando así, lo tenés, y después te mando el anterior para que veas la diferencia que hay de precios. Yo, yendo a un terreno un poco más amplio, porque vos sos un dirigente político de vocación nacional, porque te dedicás desde Consumidores Libres a la defensa de los consumidores y a todo este drama que vivimos los argentinos, que tiene que ver con la enorme inflación que carcome los bolsillos del pueblo, pero tenés una concepción global de las cosas, y fuiste diputado 12 años. Yo te digo, te hago esta pregunta. El año pasado, 2020, no hubo presupuesto en la Argentina, con lo cual la verdad es que después se sumó la pandemia, y entiendo que, bueno, quizás en tiempos excepcionales la discrecionalidad en el manejo de la cosa pública no es admisible, pero podría ser en algún sentido. Pero este año se mandó un proyecto de presupuesto de algo así como 8 billones y pico de pesos. Lo cierto es que tenía una previsión del 29% de inflación para todo el año. Hoy ya sabemos, lo sabe el país entero, que esa inflación se va a alcanzar en poquito tiempo más. ¿Cómo hace un país para planificar? ¿Cómo hace una empresa? ¿Cómo hace un ciudadano? ¿Cómo hace un trabajador, un jubilado, para planificar su existencia en un contexto de tanta incertidumbre como la que vivimos en la Argentina? Y es muy complicado. Bueno, en general, los proyectos de presupuestos de gastos y recursos que envían los poderes ejecutivos de turno al Congreso Nacional, en general tienen una pauta inflacionaria menor que la que realmente después se produce.
Ahora, en este caso fue muy optimista el Poder Ejecutivo Nacional en enviar un proyecto con una pauta inflacionaria del 29%, cuando todo indicaría que la inflación de este año va a estar entre el 44, el 45, el 50%. Falta ver todavía algunas variables, algunos aumentos en algunos servicios públicos que todavía no se han producido. Habría que ver luego qué porcentaje se establece. Bueno, ¿cómo hacen los ciudadanos? Disminuyendo los niveles de vida. Cada vez aumenta más la pobreza y la indigencia en la República Argentina. Héctor, En vez de ir disminuyendo esos porcentajes, con el transcurso del tiempo van aumentando. Entonces, Héctor, te quería hacer una consulta. Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? bien, gracias. Hace unos meses, un tiempo, se votó una nueva ley de alquileres en Argentina que, al parecer, desde el punto de vista de los resultados, se ha quedado como a mitad de camino, ¿no? Porque no termina de resolver el dramático problema de los alquileres. Es como que el Estado no ha tenido la capacidad de meterse a fondo con este tema. Hoy algunos indican que en las franjas de menos recursos el alquiler se lleva más del 50% de los ingresos de una familia. ¿Cómo están viendo este tema y que es un tema estructural y muy complejo, que se suma, al tema de los alimentos, ¿no? Como los dos grandes problemas de las familias argentinas, ¿no? Las familias que no tienen casa. Sí, sin duda, el problema de los alquileres en un país donde hay un déficit habitacional enorme, no se resuelve ni con el congelamiento el problema, ni con dejar libre el precio de los alquileres a partir de determinado momento, como ha ocurrido. La única forma de resolver este tema, yo cuando fui secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación, le di un gran impulso a el apoyo a las cooperativas de vivienda y al sistema de autoconstrucción. No tiene solución el problema del déficit habitacional que existe en la República Argentina. No tiene solución si desde el Estado no hay toda una política tendiente a desarrollar la construcción de viviendas a través del sistema cooperativo, que está probado que lo que cuesta 1 metro cuadrado de construcción en el sistema de carácter comercial, con ese dinero en las cooperativas se construyen 3 metros cuadrados. Claro. Eso está probado. Y después con el sistema de la autoconstrucción. En la época que yo fui secretario de Estado, promoví este sistema y se construyeron centenares y centenares y miles de viviendas en todo el país. ¿En qué consiste el sistema de la autoconstrucción? Es un sistema que variable. Por ejemplo, un determinado municipio puede cederle a una cooperativa de vivienda tierras públicas, tierras fiscales, para construir vivienda. Se reúne esa cooperativa de autoconstrucción y los propios integrantes de la cooperativa construyen esa cooperativa, comprando los materiales en grandes cantidades, defendiendo el precio unitario de los ladrillos, de las arenas, del cemento, etcétera. Se disminuye enormemente el valor de la mano de obra, porque son los propios integrantes de la cooperativa los que llevan a cabo la construcción.
Y luego, cuando se van terminando las viviendas, mientras se van construyendo, nadie sabe a quién le va a tocar esa vivienda. De modo tal que todos tienen que poner el máximo de esfuerzo para que la vivienda sea de la mejor calidad posible, porque no sabe, porque después va a haber un sorteo donde se van a adjudicar las viviendas por sorteo. Ese sistema dio un éxito fenomenal. Incluso algunas cooperativas de autoconstrucción consiguieron créditos de entidades en el exterior. Yo recuerdo que cooperativas de países europeos otorgaron créditos, otorgaron recursos a esas cooperativas a tasas pero muy, muy bajas, y en algunos casos hasta sin tasas de interés, fueron casi donaciones, y se construyeron en esa época centenares de cooperativas. A veces los municipios ponen el terreno, a veces hacen las obras de servicios, suministrando el servicio de agua potable, de cloaca, energía eléctrica, etcétera. Es decir, para ir reduciendo el enorme déficit habitacional que existe en la Argentina, a través del sistema de carácter comercial no lo vamos a mejorar. Hay que incentivar, tiene que haber toda una política del gobierno nacional en coordinación con los gobiernos provinciales, estos en coordinación con los gobiernos municipales, promoviendo, fomentando, estimulando la creación de cooperativas de vivienda y en cooperativas de autoconstrucción. Es la única manera de poder ir reduciendo el enorme déficit habitacional que existe en la República Argentina. Y no lo vamos a resolver con una ley de alquileres como las que se han venido dictando en las últimas décadas en la República Argentina. Bueno, Héctor, te agradecemos muchísimo. El tiempo, como siempre, es breve, pero creo que te pudiste explayar sobre temas que son realmente de gran interés, no solo para nuestros oyentes, sino para toda la comunidad. No sé si querés cerrar con alguna cosa que te haya quedado en el tintero, muy breve, pero de nuestro lado, muchísimas gracias por la participación aquí en La Brújula. Lo que quiero señalar es lo siguiente, que los oyentes tienen que involucrarse cada vez más en la vida política, gremial, social del país. Cada uno de nosotros, en lugar de ser espectadores y comentadores y quejosos de la situación que vivimos, tenemos que convertirnos en protagonistas, asociándonos a las distintas entidades gremiales, sociales que existen en el barrio, los distintos partidos políticos que hay desde la derecha hasta la izquierda, pasando por todos los matices e intermedios, asociarnos, militar, participar, ser protagonista. Y en la medida que cada uno de nosotros nos comprometamos más en la vida política, social, sindical del país, vamos a mejorar las condiciones materiales y culturales de vida que hoy tenemos. Excelente. Muchísimas gracias, Héctor. Hasta la próxima. Que sigas muy bien, hasta pronto. Gracias. Bueno, hemos hablado con el doctor Héctor Polino, de Consumidores Libres, uno de los hombres que más puede recordar la vida política argentina porque debe llevar cerca de 70 años militando, y es un ejemplo. Alguien hoy me enviaba desde Córdoba y decía el incansable Héctor Polino, porque quienes lo conocemos desde hace 50 años, porque no tengo tiempo para conocerlo de antes, porque él tiene más años que yo, sabemos que es un trabajador incansable por los derechos del pueblo trabajador, de la gente que todos los días se levanta a hacer la Argentina. Y eso es un ejemplo. Si todos nos comprometiéramos un poquito más, el país no estaría
todo lo mal que está. Así que hagámonos cargo de la parte, cuando decimos no a los partidos políticos. Si nosotros nos sumamos a un partido político, vamos a mejorar ese partido político. Si nos sumamos a la sociedad de fomento, podemos mejorar la sociedad de fomento. Si nos sumamos a un club de fútbol, vamos a mejorar el club. Si nos sumamos a un sindicato, vamos a mejorar el sindicato. Entonces hay que participar. Ese mensaje me parece que es excelente. Vamos a la tanda de la radio y después vamos a estar hablando con nuestro amigo Hernán Madera. Un día más que se va colando de contrabando, y este lunes, que ya son las 13:04, ya estamos en contacto con nuestro amigo Hernán Madera, periodista, investigador, ya casi le podría decir hasta historiador. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Cómo estás, Mario? Estoy en tercer año de historia, así que me falta un año más y ponele que tardo más en rendir los finales. Pero bueno, la estoy tomando con mucha tranquilidad la carrera porque es lo que me gusta en serio, entonces quiero disfrutar cada clase y cada libro. Bueno, entonces estuve casi perfecto porque dije casi historiador. Sí, casi historiador, casi está perfecto. Claro, viene al caso. Bueno, en realidad, Hernán, vos has escrito una nota que tiene varias virtudes, pero una es que no es superficial la nota. Es decir, cuando aquí se dijo Juan Domingo Biden, se creó también esta cosa superficial de la Argentina, que creamos imágenes, símbolos superficiales, se creó una idea. Pero vos decís, ojo, que más que girar a la izquierda, se prepara para la guerra. Y como ya te tuvimos aquí en el programa y sabemos de tu conocimiento profundo sobre la historia de los Estados Unidos, sobre la mentalidad y la cultura y esa cuestión del pueblo elegido, ¿verdad? Bueno, queremos que nos expliques qué es lo que querés decir cuando se está preparando para la guerra. Mira, Mario, Estados Unidos probó varias cosas con China y dos cosas que probó no salieron. Una fue el TPP, el Tratado Transpacífico. Vos recordarás, porque seguramente estuviste en contra de que Argentina lo firme. Todavía está el Tratado Transpacífico, pasa que sin Estados Unidos. El Tratado Transpacífico, Trump, en su campaña electoral para ganar el voto de los estados industriales del norte que odiaban el NAFTA, o sea, el Tratado de Libre Comercio con México, que es de Clinton, pero el Partido Demócrata votó en contra en el Congreso. Clinton lo aprobó con los votos republicanos. Él dijo, no más tratado de libre comercio. Trump dijo, no más tratado de libre comercio. Las industrias se tienen que quedar dentro de Estados Unidos. Y tiró a la miércoles el Tratado Transpacífico, que era todo el mundo menos China. Eso era el Tratado Transpacífico. Bueno, eso no funcionó. Después vino la guerra comercial de Trump, que fue un desastre, tampoco funcionó porque China no cumplió su parte. O sea que China iba a empezar a importar más de Estados Unidos para equilibrar el déficit comercial. No funcionó. Bueno, Estados Unidos se seguía en esa complementariedad, había alguna que otra guerra, Huawei, quién iba a poner el 5G de China, quién no, pero siempre Estados Unidos mirando a China como un poder subalterno. Y vino la pandemia. La pandemia... al principio de la pandemia hubo ideas muy infantiles dentro de Estados Unidos. De hecho, la tapa de Time fue The Test, o sea, la prueba, pero la prueba para China, y mostraba a Xi Jinping con un barbijo, y la prueba, si hubo una prueba, China la pasó y el resto del mundo no, porque China logró suprimir el virus de una forma brutal, porque todos sabemos que lo que pasa dentro de China fue brutal, y se podía ver por Twitter cómo lo hicieron, soldaban las puertas de los edificios para que la gente no pueda salir, etcétera, etcétera, pero a la manera china suprimió el virus. Y el resto del mundo se empezó el PBI no cayó, subió 2,5%, que es espectacular para un mundo que se fue a la miércoles. Claro. Entonces, en el resto del mundo, los PBI cayeron 5, 6, 10, como en la Argentina. La gente se murió de a decenas de miles o de cientos de miles, como en Estados Unidos. La expectativa de vida en Estados Unidos bajó 1 año, en Brasil bajó 2 años, hay que ver en la Argentina. Y la salud mental de las personas se deteriora y va a quedar una gran masa, lamentablemente, con mucha tristeza lo digo, de personas discapacitadas, porque 1 de cada 10 o 1 de cada 20, todavía no se sabe bien, de las personas va a quedar con COVID persistente o long COVID, o sea, con una discapacidad, una semidiscapacidad. Entonces, el virus hace bolsa al resto del mundo, pero no a China.
ahí Estados Unidos se da cuenta, se termina de dar cuenta, las élites norteamericanas, que no están frente a otro espejismo, ¿viste? Porque cada tanto, cuando Estados Unidos aplasta a Alemania y a Japón, y bueno, y se sienta a esperar que el sistema económico soviético se haga bolsa, que finalmente sucedió, es como que había unos espejismos en el medio, ¿viste? En un momento se habló de India, siempre tomando como, bueno, esto se va a inflar y se va a pinchar. Una de las cosas que se infló y se pinchó en los 90, ¿qué fue? Argentina. Digo, una de las cosas que vos decís, bueno, está creciendo dentro del tercer mundo, ¿viste? Y un montón, en la posguerra, muchos países que sonaban como una próxima potencia se terminaron pinchando. Con Japón y Alemania prohibidas en sus constituciones y por los tratados después de la Segunda Guerra Mundial tener un ejército, que ahora Estados Unidos quiere que lo tengan porque necesitan ir contra China. Y China se pensó, después del Tiananmen del 89, cuando China se convierte en un estado paria, porque le hacen embargo de todo, le hacen embargo de armas, lo expulsan de algunos organismos. Después de la plaza de Tiananmen, cuando China tiene un gran problema interno que no resolvía qué era lo que querían hacer, que tardaron 3 años en resolverlo, o sea, ellos desde el 89 al 92 y al 93, China estuvo en un estado deliberativo, el Partido Comunista, de qué hacer. En el 93-94, Deng se impone y dice, vamos por el partido único, pero por el capitalismo. O por el capitalismo de Estado, o como vos lo quieras llamar, Mario. Bueno, Xi Jinping dice socialismo de peculiaridades chinas. Claro, bueno, pues llamarlo como quiera. O sea, hay muchos nombres, pero China resuelve. El partido en el 93 resuelve. Listo, China a partir de ahí, Mario, imparable. O sea, cuando el Partido Comunista resolvió eso, después de ya había negociado lo de Hong Kong, pero en el 97 le entregan Hong Kong. Pero aún así, las teorías que proliferaban en Estados Unidos hay muchas contradicciones internas, hay mucho quilombo, los kurdos al norte, Hong Kong al sur, esto, aquello, bla, bla, bla. Se va a pinchar como se pincharon los otros. Bueno, llega la pandemia y no se pinchó nada. Ya venía sospechándose que no se estaba que lo de China venía en serio, y lo de Huawei era una muestra de que iban a terminar poniendo las redes 5G de todo el planeta menos de Estados Unidos, y lo dejaban. Pero la pandemia es lo que te muestra que el partido está firme, que el Partido Comunista está firme, que Xi Jinping es verdad que no lo eligió Deng, es verdad que Deng antes de morirse elige a Hu Jintao, o sea, a los dos predecesores de Jinping los elige Deng. Vos vas a estar 10 años y vos vas a estar 10 años. Y puso un límite constitucional, Deng, que no podían ser más de 2 mandatos, que Xi Jinping lo eliminó. Que él dice que lo eliminó por Taiwán, o sea, porque el objetivo es Taiwán. Bueno, llegó la pandemia, ¿y qué hizo China? China se dio cuenta que ya nadie se iba a creerlo, el Partido Comunista se dio cuenta ya nadie se iba a creer la buena onda, un país, 2 sistemas, la apertura, ¿viste? Yo fui a China el mes anterior que empiece el coronavirus. Mira. Claro, y vos tenías esta cosa de que podías usar Twitter y Facebook si entrabas en una red privada. Había una cosa dual, ¿viste? Mucha observación. Vos sabés que en China para entrar al subte tenés que pasar por un detector de metales y entregar tus botellitas de agua. O sea, hay una cosa de mucha vigilancia, pero dual. Bueno, entonces el mundo creía esto. Cuando viene la pandemia y empieza una corriente anti-China muy fuerte, que de hecho en Estados Unidos no la están pudiendo controlar con los ataques a las personas de origen asiático y de origen chino sobre todo, ahí el Partido Comunista dice, ya fue el verso de un país, 2 sistemas, ya fue la buena onda, ya fue que somos abiertos, avanza sobre Hong Kong. Digo, Hong Kong ya está, los 50 años esos que decían de un país, 2 sistemas del 97 para adelante, ya se terminó, porque se aprobó una ley de seguridad nacional en la que China interviene en Hong Kong sin ningún tipo de autorización del gobierno hongkonés. Y se expulsó del parlamento hongkonés a los representantes de los demócratas, bla, bla, bla. China avanza, elimina de la asamblea del Partido Comunista
la reunificación pacífica, la palabra pacífica, el adjetivo pacífico con Taiwán, y pone buscar la reunificación con Taiwán. O sea, es como que ahí se dan cuenta, listo, ya está. O sea, esta puesta en escena no nos sirve más, porque el sentimiento antichino va a ser enorme. Estados Unidos también se da cuenta de esto, pero en el medio de la emergencia, Mario, no podía hacer nada. Estados Unidos, vos imagínate que empieza a cerrar cuando China empieza a abrir. Sí. O sea, entonces, listo, en la emergencia no se hace nada. Y aparte Trump, qué irónico, Trump no es un tipo, no es un tipo belicista, o sea, era un tipo que él se daba cuenta que el que iba a la guerra perdía las elecciones, ¿viste? Si vas a la guerra, perdés las elecciones, en la posguerra. Claro. Irán perdés las elecciones, Afganistán perdés las elecciones, Irán perdés las elecciones, no voy a la guerra porque no quiero perder las elecciones. Y aparte porque lo veía inútil. Ahí está todo. Un día que escribirá sus memorias, nos dirá la verdad, la mentira, pero lo cierto es que el tipo se retiró de Irak, se retiró de Afganistán, se retiró de Siria, se retiró de todos lados. Cuando uno mira lo que hizo Trump, entonces para mí, en ese tiempo Trump aguantó la calentura, aguantó el enojo y tampoco sabía bien dónde pegarle a China. A China lo que le interesa al Partido Comunista es Taiwán. No la dominación mundial y el control sobre el planeta Tierra, ¿viste? No mira muchos objetivos al mismo tiempo, mira uno, Taiwán. Uh-huh. Y entonces, después, digo, lo que Occidente el problema que tiene es que no sabe cómo va a ser para que China avance sobre Taiwán. Entonces, ¿cómo reacciona Estados Unidos? Bueno, hay que salir rápido de la emergencia. Le ganó la carrera de las vacunas a China, porque las vacunas yanquis tienen 95% de efectividad, evitan la infección, porque las vacunas ARN generan anticuerpos en la nariz. China perdió esa carrera con las vacunas, por eso China firmó un contrato con Pfizer la semana pasada para que vacune los 1.400 millones de chinos con las vacunas ARN. Entonces rápidamente Estados Unidos empezó a aplicar las vacunas, emitió a lo loco, emitió como en la Segunda Guerra Mundial para salir de la crisis, le tiró 6 trillones de dólares, que es ponerle más o menos el 40% del PBI, lo emitió y lo tiró al mercado, a la población, a los ciudadanos. Entonces lo que está haciendo, está preparando el giro a la izquierda. Hay un giro a la izquierda, Mario, pero es para hacer aceptable la guerra, ¿me entendés? Sí, sí. Para que sea aceptable la guerra. Ahora, déjame que te diga algo. En primer lugar, a mí me parece que en Occidente hubo una simplificación detrás de la caída de la Unión Soviética acerca de el fin, por lo menos de aquella historia, digamos, es decir, la historia que había nacido con la Revolución Rusa en 1917 y con todas las ramificaciones que habría habido de aquella revolución, como por ejemplo la Revolución China de 1949. En esa idea fue una idea equívoca, fue una idea equivocada. Después hubo, creo yo, una subestimación de lo que aconteció en China, que refleja debates que se habían dado en el campo del Partido Comunista, partidos socialistas, etcétera, etcétera, en la década de 1930, donde había toda una gran corriente en Hungría, en Checoslovaquia y en otros países, donde decían que perfectamente la planificación estratégica por parte del Estado podía convivir con el mercado. Y eso ya se discutía, lo que pasa es que Stalin, que era bien brutal, anulaba los debates liquidándote, digamos, ¿no? Entonces China empieza esta combinación que justamente Xi Jinping le llama a eso, socialismo de peculiaridades chinas, donde efectivamente un Estado con una estructura distinta y con una cultura general distinta, porque es inimaginable que en Occidente vos puedas pensar en partido único, y ellos sí lo pueden pensar. Sí, totalmente. Pero ¿dónde voy con esta y otras reflexiones que te podría hacer? Que cuando se sorprenden por
por el fenómeno económico. A nosotros nos decía que allá por el 80-90 en China había menos autopistas que la General Paz en la ciudad de Buenos Aires, y una vez que empezaron a hacer autopistas, hoy duplican las autopistas en China a las autopistas que hay en Estados Unidos. Sí, el 50% de la red de alta velocidad de trenes está en China. Bueno, entonces, frente a este fenómeno, los tipos dijeron, eso es capitalismo, pero eso no era capitalismo. Eso era lo que dijo Xi Jinping, un socialismo de peculiaridades chinas. Si vos vas a la guerra, la primer condición es que el enemigo sepa poco de vos, lo dice Sun Tzu, ¿no? Es decir, el engaño, que sepa poco de vos y vos saber mucho del enemigo. Yo tengo la impresión de que se pelea contra un enemigo del que se sabe poco. Tenés toda la razón. Y entonces... No solo se sabe poco, sino que adhieren a teorías que les resultaban, para mí, cómodas. Estados Unidos adhirió a teorías que le resultaban cómodas sobre China. ¿Cómo puede ser, Mario, que el sistema de defensa norteamericano, de inteligencia, que la embajada china en Estados Unidos, que la embajada estadounidense en China, a ver, hermano, ¿vos no veías que el coronavirus iba a expandir por todo el mundo? O sea, que vos no veías que esto iba a llegar a Estados Unidos. ¿Vos hiciste esos reportes de inteligencia o de defensa? Y si los hiciste, el presidente en ese momento, Donald Trump, ¿te dio algo de bolilla o no te dio nada de bolilla? Estas son cosas que nos vamos a enterar cuando se desclasifiquen los documentos, Mario. 30 años. Exacto, en 30 años vos y yo vamos a leer los documentos desclasificados. Vos. Bueno, Vos. Ahora yo estoy leyendo los documentos desclasificados del plan austral. Ajá. Así que vos imaginate lo que opinaba Estados Unidos sobre el plan austral en Argentina, que nada que ver con China, pero en 30 años nos enteraremos si avisó o no avisó, si Trump le dio bolilla o no le dio bolilla. Lo cierto es que acá hubo un fracaso. Claro. ¿Viste? Y que las teorías, que esto que vos decís es muy bueno, porque China no es fácil de analizar. China es súper compleja, y vuelvo al Perinón, y en una de sus últimas entrevistas, en uno que se llama Los Siete Locos, que iba por ATC o por Canal 7, él dijo, nosotros nos estamos enfrentando a algo de lo que no conocemos, de lo que no sabemos nada. O sea, de lo que... Y no lo sabemos. Ahora nos damos cuenta que con la supresión del virus, que es un logro inimaginable en Occidente, es ser el único país occidental, los únicos dos países occidentales que lo pudieron replicar son Australia y Nueva Zelanda, que geográficamente no están ubicados en Australia y Nueva Zelanda, que no están ubicados geográficamente en Occidente, son occidentes culturalmente. Claro. Pero después, ¿quién más pudo replicar eso? Taiwán mismo ahora está yendo a un confinamiento. Ah, mirá. Ahora, Estados Unidos tiene algunas ventajas. Te dije una clave, Mario. Esto yo creo que la prensa argentina está colaborando, y está colaborando bien, y nosotros también tenemos que colaborar, vos y yo, pero no todas las vacunas son lo mismo, Mario. Es lamentablemente así. La vacuna ARN es una vacuna desarrollada por alemanes o por empresas alemanas, pero como siempre, manufacturada y hecha de consumo por los norteamericanos. Son las vacunas del futuro, por lo menos la vacuna del futuro del COVID. Esa carrera la ganó Estados Unidos. Por eso yo te estoy diciendo que no está... Te estoy dando un ejemplo de que sigue en carrera Estados Unidos, ¿viste? Sí, claro. El yuan no es una moneda de reserva todavía porque los chinos tienen mucho miedo. Ahí ves una debilidad china, por ejemplo. No quieren que se pueda manipular su moneda desde afuera. No quieren que la moneda sea de reserva todavía, porque le tienen temor a la manipulación desde afuera, porque China, a diferencia de Estados Unidos, no hay una confianza tan enorme sobre el Banco Central chino que no hay inflación. En China hay inflación. O sea, Estados Unidos realmente logró vencer a la inflación con esas subas de intereses que vos recordarás de mediados de los 80 o de principios de los 80, y en un momento entró en una situación con el derrumbe también del socialismo real, de que no tiene límite la aceptación del dólar, no tiene límite, Mario. Sí. O sea, la aceptación del dólar significa que ese país tiene crédito. O sea, que hay una cuestión geopolítica que tiene repercusiones económicas, que es que el dólar no tiene límite. O sea, vos podés emitir, y emitieron a lo loco y solamente lo que van a tener una inflación del 4%. China no tiene eso, le tiene miedo a que el yuan
empieza a competir en el mundo con el dólar, y Biden aprovechó esa situación, ¿me entendés? Entonces, cuando vos hablas de guerra, ¿a qué guerra te estás refiriendo? No, yo creo que vamos a una guerra caliente, no vamos a una guerra fría. Lo que pasa es que la guerra fría va a durar unos años, pero eventualmente va a haber guerra caliente, que la gran decisión, Mario, va a ser si se utiliza el armamento nuclear o no. O sea, ¿me entendés? Uh-huh. Yo lo que leo porque acá, Mario, está virando la preeminencia de la economía desde que existe, yo creo, desde que se veía que la Unión Soviética empezaba a derrapar, ponerle fines de los 70, empezó a haber una preeminencia de la economía, donde Occidente ya dijo, yo no necesito tanto este estado de bienestar para competir con los... Ya no son competencia real en los partidos comunistas ni el avance del comunismo, ¿entendés? Entonces Sí. empezó a deshacerse de ese estado de bienestar. Entonces una preeminencia de la economía desde fines de los 70 hasta ahora, y ahora vuelve la geopolítica, ¿viste? Como lo preeminente en el mundo. O sea, vuelve la geopolítica y después la economía. La inflación es un problema que viene después de que yo pueda resolver esto. Ahora lo que se está discutiendo la hegemonía, es decir, lo que parecía, nosotros tuvimos un mundo unipolar, Sí. Que amanece con la caída de la Unión Soviética, de aquel mundo bipolar más un tercer mundo que no se constituía en un polo, había dos polos. Cuando cae la Unión Soviética, el mundo es unipolar y hay una hegemonía que parecía que iba a perdurar por un siglo. El problema es que la emergencia de China, el surgimiento de este gigante con un dinamismo económico descomunal, pero además con una concepción a partir de la cual, a diferencia de la Argentina, donde Domingo Cavallo enviaba a los científicos a lavar los platos, los chinos saben que lo que está discutiendo es la punta del conocimiento. Por tanto, tienen 15 millones de universitarios, ¿no?, que egresan todos los años. Entonces, la gran pregunta es si estos dos gigantes van a luchar por la hegemonía o van a terminar cooperando por hacer el mundo más vivible y mejor para todos los seres humanos. Es que lo que yo creo, Mario, te voy a responder por partes. A ver, China no tiene múltiples objetivos. China tiene un objetivo, que es Taiwán. O sea, Estados Unidos es el imperio y tiene múltiples objetivos. China tiene uno. O sea, vale a uno, ¿me entendés? Sí, vale a uno. Claro. Taiwán. Entonces, bueno, desde acá, desde el tercer mundo, la periferia de la periferia, decimos, bueno, desde Taiwán así tenemos paz, ¿viste? Pero Estados Unidos, ese tal vez era el pensamiento más trumpiano, ponele. Ese no es Biden, ¿eh? O sea, Biden es un tipo que conoce, que es experto en relaciones exteriores, que como vicepresidente y también como senador en su momento, no va a entregar a Taiwán. O sea, no va a entregar a Taiwán. O sea, nos tenemos que ir olvidando de esa idea de que ¿quién entregó a Taiwán en el 72, Mario? Nixon. Claro. Cuando a Taiwán se lo expulsa del Consejo de Seguridad, ¿qué es eso? Entonces, ¿de hace cuánto que China viene pidiendo lo mismo? ¿Hace cuánto que China tiene un objetivo, que es ese? Después, bueno, si puede extender la red 5G por todos los países que pueda extenderla, la extiende, y si no, no, ya llegará su tiempo, ¿entendés? Uh-huh. Pero ellos tienen otras cosas en la cabeza, porque tienen otras cosas en la cabeza. Lo que pasa es que claro, desde el centro del mundo se olvida la rebelión de los Boxers, que hicieron de ese país que el 20% sea adicto al opio, porque a China no se le podía vender absolutamente nada a fines del siglo XIX. ¿Por qué? Porque era autosuficiente. ¿Y qué descubrieron los británicos? Que le podían vender el opio, o sea, la heroína, de India. Entonces, para tener superávit comercial con China, le hicieron adicta al 20% de la población china. Y recién cuando el problema empezó a emigrar a San Francisco, a California, por la emigración china, empezaron a atacar el problema de la adicción a la heroína o al opio de los chinos. Ellos tienen muchas cosas que se acuerdan. No sé si me explico. Sí, tienen sí. muchas Malvinas en la cabeza, Mario. Claro. Entonces saben que les partieron el país en el 49
que les partieron el país en 49, no tenían en ese momento armas atómicas, o sea, no podían recuperar la isla de Taiwán en ese momento. Bueno, se plantearon recuperarla, recuperarla en algún momento. Entonces, desde Mao, en el 72, ellos están con lo mismo, martillan con un tema. La hegemonía va a venir sola, en definitiva, Mario. ¿Cómo le vino la hegemonía a Estados Unidos, Mario? ¿La buscó o esperó a que Europa se destruya a sí misma? ¿Entendés? Sí, o sea, claro. La hegemonía va a venir sola. Ellos tienen un objetivo, es Taiwán. Taiwán, aparte, es el mayor productor de semiconductores, o sea, de chips del mundo, entonces tiene esa importancia estratégica, tiene algunas otras cosas que la hacen muy... no es, o sea, es una isla interesante, digamos, en el sentido tecnológico de la formación de su población, etcétera. Pero China tiene ese objetivo. La gran pregunta es que si en un momento a Taiwán, o sea, si va a haber un bloqueo naval, porque cualquier chispazo que surja, porque acá puede suceder cualquier cosa, que Duterte se enoje en Filipinas, que se enojen los vietnamitas e invadan, ¿me entendés? Y rompan y crucen la frontera, digo, no, que puede suceder cualquier cosa. ¿Y Corea, cómo ves a Corea ahí? No, Corea, lo que pasa, Corea es o sea, no responde totalmente a China, Corea del Norte, pero necesita a China, si no se terminan de morir de hambre, Mario. Sí, Vos claro. sabés que la mayor hambruna de los últimos tiempos fue la hambruna de Corea del Norte. La verdad que ahí no sé, viste, ahí es muy difícil tener información sobre lo que está pasando ahí adentro. Sí, claro. Entonces, ellos dependen de... A ver, lo que quiero decir es, acá pueden surgir varios temas. Pero ahí no ves la chispa, digamos. Claro, no, es que sí veo la chispa, pero lo que va a hacer China inmediatamente es como lo que hizo con Hong Kong en los peores meses de la pandemia en Occidente. Va a avanzar sobre Taiwán. Venga de donde venga la chispa, va a bloquear Taiwán a nivel naval. ¿Entendés? Uh-huh. Y ahí Estados Unidos va a tener que decir qué hace. Y ese día que bloquee Taiwán a nivel naval, también lo que puede suceder es que el ejército ruso cruce la frontera ucraniana el mismo día o al día siguiente. ¿Entendés? O sea, a ver, yo creo que lo que viene viene una guerra fría, pero no de 50 años. ¿Viste? Ajá. Y la gran decisión de las potencias, que voy a a lo segundo que preguntás, de si van a buscar la paz mundial, y yo no veo nada de eso. Si vos lees el portal Infobae, que es la embajada prácticamente, Sí. vos ves lo burdo que es. Yo le llamo Pero Infocía. lo burdo. Para... Claro, bueno, pero el nivel ese de burdo, vos decís, hermano, sean un poco más sofisticados en sus ataques, no sé, a la vacuna Sputnik, ¿entendés? Sí. O lo que pasó con la agencia de medicamentos brasilera que desaprobó la Sputnik porque sí. Todo eso, ¿entendés? Es como que lo que viene es muy burdo. Otro ejemplo, Estados Unidos diciendo que el virus viene a un laboratorio, ¿no? ¿Qué es humo? Obviamente, el virus es una recombinación del SARS-1 porque China crece tan rápido que no puede cambiar los hábitos de sus ciudadanos y tampoco se lo propone en un punto. Esa es una parte mala del PCC, ¿entendés? O sea, Uh-huh. China no crece tan rápido que no es que esa población paulatinamente a lo largo de 50 años va abandonando el consumo de carnes exóticas o de animales salvajes o lo que vos quieras, ¿entendés? Claro. No lo hace. China crece muy rápido, entonces se comían un pangolín por cada 25 años y ahora se lo comen uno cada 25 días. Entonces el tráfico de animales exóticos creció muchísimo. Bueno, están todos amontonados en esos mercados. Yo vi uno de esos mercados en el barrio más caro de Shanghái. A la vuelta de la sucursal de la New York University en Shanghái, había uno de esos mercados. Entonces lo que te quiere decir es, esta sociedad creció mucho, pero no abandonó costumbres, ¿entendés? Viejas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El SARS-1 de 2003-2004 se fue recombinando, 18 años después tenemos el SARS-2. Uh-huh. De hecho, este virus se llama SARS-2. Claro. Se llama COVID-SARS-2. ¿Por qué no le ponen SARS-2? Por la presión de China. Porque el nombre del virus debería ser SARS-2, ¿entendés? Pasa que si yo le pongo SARS-2, te estoy diciendo que hubo un 1, al que no se le dio ni 5 de bolilla, porque los mercados de animales exóticos se cerraron y se volvieron a abrir. Ajá. ¿Entendés?
En el 2002, en el 2003, cuando China tiene una pandemia propia, no una pandemia, pero tiene una emergencia como esta propia, y tiene que cerrar las escuelas y entrar en confinamiento, y el resto del mundo no le dio ni bola, y Hong Kong tuvo que hacer eso, y Taiwán tuvo que hacer eso, que el resto, ellos ya saben lo que es un confinamiento. O sea, ellos ya lo saben. Entonces, Estados Unidos insiste que el virus vino de un laboratorio. Entonces, a ver, ¿qué favor le estás haciendo vos a que no aparezca otro virus si insistís sobre algo falso, ¿entendés? Que no hace que, por ejemplo, que esa energía dedicarla a que China cierre los mercados de animales exóticos. Claro, que sería lo más lógico. Claro, entonces es todo a ver cómo gano esta partidita, cómo hago que todo el mundo odie a los chinos y que sus muertos se los tire a China, ¿me entendés? Porque claro, vos decís que ir a un laboratorio, esto es culpa de los chinos, que ya un tercio del planeta cree que es culpa de los chinos, haya venido a un laboratorio o no haya venido a un laboratorio. Ahora, yo te pregunto esto, es indudable que hay dos culturas, porque esto es muy, muy antiguo, ¿verdad? La cultura occidental es una cultura muy cortoplacista y la cultura oriental es una cultura de largo aliento, por decirlo de alguna manera. En esas dos culturas da la impresión que la paciencia china va a terminar imponiéndose si Occidente mira todo simplemente con las urgencias de procesos político-electorales que sucumben el poder de quienes están en el gobierno. Sí. ¿No te parece que Occidente debería reflexionar, no en términos, porque aparte, efectivamente, no soy tan ingenuo como para no creer que en el fondo los sistemas buscan la hegemonía, pero justamente para buscar un tiempo de cooperación y de integración, ¿no te parece que sería más lógico que Occidente canalizara de otra manera esta contradicción? Sí, va a ser difícil, Mario, porque Estados Unidos es un país que no ha hecho eso en su historia. O sea, nunca hizo eso. ¿Me entendés? Entonces, yo lo reduzco a ello, porque los europeos están en su juego muy contradictorio, ¿viste? Firmaron ahora un acuerdo enorme con China de inversiones gigantesco, que los ata, en definitiva, a la neutralidad, a cierta neutralidad, más allá de que ellos sigan denunciando. Ellos creen que pueden hacer el doble juego, sí. Típicamente franceses, piensan que pueden hacer el doble juego hasta que terminan traste para arriba, ¿viste? O sea, mira, los europeos no importa, porque van a tratar de ir beneficiándose de las dos situaciones y van a terminar alineados con Estados Unidos y en fin. Pero Estados Unidos nunca hizo eso que vos decís, o sea, de coexistir, ¿entendés? En 1911... a fines del siglo XIX, en 1895, o sea, le da a entender al Imperio Británico que si interviene en Venezuela va a ir a la guerra. Eso era una guerra mundial. Y el Imperio Británico se echa para atrás, pero se echa para atrás porque en realidad el desafío viene de sus provincias rebeldes, viene de Estados Unidos, o sea, en un punto se acepta el declive. Claro. Pero eso que vos conocés de historia, que le dicen el dilema de Tucídides, o sea, es raro en la historia del mundo. Es raro que un imperio acepte su declive. ¿Qué es lo que hizo el Imperio Británico? Y lo aceptó porque el que lo sucedía era Estados Unidos, y se aseguraron entre los dos de hacer bolsa al tercero, o al segundo, si vos querés, que era Alemania en ese caso. Ahora, ¿por qué Estados Unidos aceptaría su declive con un imperio tan distinto, que no tiene nada que ver con su mentalidad, con su forma de mirar al mundo como China? Y yo te podría dar una respuesta, porque no tiene forma de resolverlo. Y la guerra, en estos momentos, y conforme lo que suponemos, si fuera del terreno tradicional al terreno nuclear, bueno, sería prácticamente la extinción de la especie. Es la mayor disuasión del momento, Mario. O sea, por eso yo te digo que se va a vender, que para mí es humo, pero bueno, se va a vender en su momento, se va a ir vendiendo, que va a haber un acuerdo de no utilizar armas nucleares.
hasta que explote la primera. O sea, Claro. o sea, para mí va a haber acordate lo que digo, va a haber acá unos años que bueno, que si hay una guerra, que hay un acuerdo de no utilizar armamento nuclear, ¿entendés? Pero los que hacen ejercicios nucleares, o sea, yo leo a los... Porque hay una preeminencia de la geopolítica, entonces hay que empezar a leer a los geopolíticos, a pesar de que a veces sean medio megalómanos y sean exagerados. Pero ya se están haciendo ejercicios, obviamente, virtuales, ¿entendés? Con inteligencia artificial y qué sé yo, de qué sucedería si Estados Unidos arroja una bomba sobre tal ciudad china X. Y China ya tiene la tecnología para llegar, por ejemplo, a San Diego, que es como la base naval, la mayor base naval de Estados Unidos, San Diego. Entonces, yo sé, lo que va a suceder para mí, Mario, va a ser que se va a decir, no, tranquilos, se va a usar armamento tradicional, ¿entendés? Hasta que en un momento no se haga. Vos la pregunta que vos me hacés, yo no lo sé, si se va a disuadir totalmente Estados Unidos de ir a la guerra y ganar en otros terrenos, porque es el fin de una civilización, no de toda la civilización, pero de una civilización, si eso llega a ocurrir. Claro, nosotros lo vemos como una cosa, esto es imposible que ocurra. Y vos sabés, Mario, que el ser humano es un animal de costumbres, entonces a medida se vaya acercando a la situación, ¿entendés? Va a decir, bueno, es lo que sucede, es lo que hay. Es el destino. Claro, bueno, en realidad algunos vamos a sobrevivir. Ahora te quiero preguntar, y ya cerrando, porque la verdad que ha sido magnífico todo lo que nos has dicho. Nosotros, desde Argentina, ¿cómo observás vos que nuestra Cancillería, que nuestra inteligencia actúa respecto a el desenvolvimiento dinámico, contradictorio de esta contradicción? Es decir, ¿ves que exista tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista político algún tipo de accionar, o simplemente somos espectadores como cuando miramos un partido de Europa por televisión? Mira, a mí me gustaría que la Argentina, y te lo digo con todo mi idealismo, siempre pelee por la paz, y creo que en determinados temas lo hace, por ejemplo en el doble Estado en el Medio Oriente, es una política de Estado de la Argentina. Sí. Pasa que, bueno, no ha sido consecuente varias veces. O sea, en el envío de tropas a Irak, vos pensás que Potash en su libro, en el segundo tomo de su trilogía, el historiador Robert Potash dice que Perón, cuando necesitaba acercarse a Estados Unidos, hasta pensó en enviar tropas a Corea. Entonces, la Argentina es un país oportunista donde la plata manda, ¿no? No es ponerle Australia. Yo creo que los chinos reaccionaron muy mal cuando se alineó inmediatamente con Estados Unidos. O sea, empezó la pandemia y la alineación, o sea, se dio cuenta de cómo venía la mano y se alineó con Estados Unidos, a pesar de que le vende todo a los chinos. Nosotros vamos a ser muy molestados por Estados Unidos. Por China también, pero menos, porque tiene menos resortes China para jorobar acá, ¿viste? Pero Estados Unidos vamos a ser muy molestados, ¿por qué? Porque nuestro comercio es con China. 2, a los yanquis no les vendemos nada, literalmente nada. Algún que otro caño sin costura que exporta Techín y algún limón. Y limones y a la lona, porque después nos cortan todo porque son una economía competitiva con nosotros, y esa es parte de la razón por la que Argentina se hunde después de 1930. Claro. No somos compatibles con el nuevo imperio, y nos costó aceptarlo, nos cuesta aceptarlo, que no tenemos compatibilidad. ¿Somos compatibles con el próximo imperio? Sí, con China. Y aparte está el tema Malvinas. O sea, la Argentina fue a la guerra contra la OTAN. Así es. O sea, la Argentina ya hizo eso. Entonces, lo que vos digas, lo que vos me prometas, que mandar tropas a Irak, que me recontra chupar las medias, que esas relaciones carnales, que mirá la cantidad de argentinos que van a Miami, que... No te creo nada. Lo que quiera. No te creo. Vos ya hiciste esto. Vos ya fuiste a la guerra contra nosotros. Entonces vamos a ser un país muy molestado. Yo creo que la parte burda, o sea, que un poco nos subestiman, porque digo, lo de Infobae es muy burdo. O sea,
digo, por favor, tratá de influir sobre mí de una forma más sofisticada. Pasa que tal vez ni lo necesitan, porque vos fijate la reacción con Israel. Pobre Israel, que yo estoy de acuerdo que no debería caer nada sobre ninguna población civil. Pero vos ves la reacción de los medios y vos decís, claro, a ver, por 2 monedas te tienen, porque yo creo que vamos a ser muy molestados. No, la reacción de Argentina va a ser oportunista, va a ser en búsqueda de la plata, de quién me salva de esta, va a ser cortoplacista, va a ser, bueno, le doy la base para tener ingresos para las elecciones, o sea, porque, damos lástima, ni lo digas porque no. Da lástima. Lo que pasa es que cuando la situación se vuelva más seria, la Argentina también se va a volver más seria. Sí, Yo no estoy en desacuerdo, Mario, que en este momento nosotros estemos tomando partido de la situación. ¿Qué es lo que se hizo hasta ahora? Y de hecho la Argentina sigue más o menos andando porque pudo arrancarle a los dos bandos algo. ¿Viste? Y no soy crítico de eso. Claro. Creo que tanto la administración Macri como esta logró arrancarle a los dos bandos algo. El préstamo del FMI, que no sé cuándo se va a pagar, a los chinos que el swap, ¿viste? O sea, a los dos bandos le sacó, al otro le sacó la Sputnik, ¿viste? La Argentina está bien con todo. Pasa que en un momento la situación se va a ir poniendo más seria. No sé si me explico. Última, te hago. ¿Y qué el año que viene hay elecciones en Brasil? Sí. ¿Pensás que el triunfo de Lula o de Bolsonaro puede tener impacto? ¿En qué sentido? Bolsonaro aparece como mucho más cercano a los Estados Unidos, sí, y Lula, bueno, podría ser un tipo más proclive a un entendimiento distinto. ¿Pensás? Lo que pasa es que ellos están en otra situación diferente a la nuestra, Mario, porque es más fácil verlo de Brasil, o no más fácil, pero hay un dato. Ellos, bueno, tienen Itamaraty, o sea, la Cancillería, que tiene mucha tradición y que es más seria, que tiene la continuidad de 500 años, porque no hubo quiebre. Bueno, vos conocés la historia de Brasil. O sea, Brasil no tiene guerra civil, Brasil no tiene guerra de independencia, bla, bla, bla. No hay continuidades, no hay quiebres. Totalmente lo opuesto a Argentina. Claro. Pero aparte de eso, en el 43, ¿quién resuelve el dilema argentino? El ejército. El ejército dice, bueno, Alemania. Y se terminó la historia. Mala elección para ese momento. No, bueno, pésima elección, eso lo podemos discutir en otro momento. Yo creo que ahí Brasil, yo no sé cuál va a elegir, pero creo que el ejército va a tener mucha incidencia en cuál elige. ¿Me entendés lo que digo? O sea, el ejército va a tener mucha incidencia en la decisión final de Brasil. Y están en plena deliberación, porque le venden mucho a China, pero también le venden a Estados Unidos, ¿entendés? ¿No ves una actitud de un bloque neutral que aporte a la paz? Todos vamos a tratar de ser neutrales. Pasa que la palabra neutral suena muy linda y la palabra oportunista muy fea, Mario. Entonces yo creo que vamos a tratar de ser oportunistas, no neutrales. ¿Entendés? Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos la resolución de ponerle los australianos, ¿viste? No, pará, yo tengo en la parte superior de izquierda tengo la bandera de Gran Bretaña, es mi bandera. O sea, esto para mí es muy simple esta opción, ¿entendés? Claro. En cambio nosotros no es así. Nosotros vamos a buscar la oportunidad. A ver, Argentina digamos la verdad, Mario, Perón, el gran logro último de Perón y de Bergelbar fue abrir el mercado soviético a los cereales argentinos. Sí. Entonces, este jueguito, Argentina sabe jugarlo. El tema es si la Guerra Fría se transforma en caliente, ¿entendés? Sí. Yo creo que la fría la Argentina la va a saber manejar. Y no soy crítico de cómo la manejaron ni el presidente Macri ni cómo la maneja el presidente Fernández. Creo que la están manejando bien, a nivel oportunidad, ¿entendés? Pero cuando se vuelva caliente, la Argentina ahí se empieza a mandar macana, ¿viste? O sea, ahí la Argentina... Ahí tenés que tomar una decisión. Bueno, vamos a dejar el panorama abierto porque todavía estamos lejos de ese momento. Sí, estamos lejos, Mario, estamos lejos. Años, pues, si Dios quiere, años. Espero que sí, que sean décadas o que nunca ocurra. Hernán, nunca ocurra. Te agradecemos enormemente el tiempo que nos has dedicado. Hemos privilegiado este tema porque sabíamos que venías con un enorme caudal de información y te hemos dado casi completamente la hora, de manera que te hemos robado una hora exquisita de tu tiempo, a la cual, bueno,
te agradecemos esta predisposición que has tenido. Yo te agradezco más, Mario. Y nos has nutrido de una cantidad de información, de datos, de elementos que realmente yo creo que los oyentes que se han quedado escuchando todo este tiempo, y algunos ya me han llegado, han disfrutado de esta entrevista. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Mario. Bárbaro. Bueno, hemos hablado con Hernán Madera. Realmente, bueno, en pocos lugares creo yo que se puede encontrar este nivel de conocimiento, de apreciación de lo político, de unir lo histórico con el futuro, enlazando una cantidad tan grande de factores, sí, y es lo que debería ser la inteligencia argentina. Y son temas que nos involucran, ¿no? O sea, no es que porque China está lejos y Estados Unidos está lejos. No. Hoy olvídense, todo está muy cerquita. Está todo muy cerca. Pobre error de Ginés González García, que es un pobre error, no es para criticarlo, pero él creyó que China estaba lejos. Todo lo que está en el planeta Tierra hoy está cerca. Daniel, voy a un minutito de el doctor Sebastián Dabove dentro de mis deudas, así que, y aparte alivianamos un poquito esto y luego volvemos a escuchar al doctor Dabove con cosas que no he ido pasando en otros programas, pero que es el tiempo de pasarlas y ponernos al día. Hola, querido Mario Masitelli, gracias por dejarme participar de La Brújula en la Luna. Les habla el doctor Dabove Sebastián, médico especialista en nutrición y profesor de la materia salud y adolescencia. Bueno, vamos a hacer un plato rico, saludable, que ayuda a subir las defensas, a bajar de peso, a bajar colesterol, triglicéridos y glucemia. Bien, ¿qué hacemos? Agarramos una olla, le ponemos todos los vegetales que utilizamos en una sopa, todos los vegetales que va en la sopa. Lo cocinamos junto a medio kilo de lenteja y medio kilo de garbanzos. Bien, cuando el garbanzo ya está listo, sacamos los vegetales de la sopa más la lenteja y los garbanzos que se cocinó todo junto, lo sacamos y lo ponemos en un bowl. A eso le agregamos 2 tazas de avena instantánea, 5 huevos crudos, sal, pimienta, ajo, lo revolvemos bien y hacemos un pastón. Ese pastón va a la heladera 1 hora. Luego sacamos ese pastón, le damos formita con la mano bien limpia, formita de hamburguesas, y lo cocinamos 25 minutos de horno caliente. Tenemos un plato rico, saludable, que vuelvo a repetir, nos sube las defensas, nos baja el colesterol, los triglicéridos, nos regula el azúcar en la sangre, nos ayuda a combatir la anemia, sobre todo nos da saciedad y es riquísimo. Les mando un abrazo grande, hay información al respecto en YouTube, Sebastián Dabove. Seguimos aquí, me acaba de mandar Margarita Stolbizer que hoy, 24 de mayo a las 19 horas, vía Zoom, memoria agradecida a las trayectorias políticas de Hermes Wiener, Mario Cafiero, Pino Solanas, Mario Meoni, Alcira Argumedo y Miguel Lifchitz. Vidas que se han perdido en los últimos años. Y comentan Emilce Cuda, Alicia Siciliani, Gustavo Vélez y Margarita Stolbizer. Y modera Cristina Calvo. Perfecto, así que, bueno, hemos cumplido. Me tendría que cumplir con muchos más, pero no voy a poder organizar todo, porque ya aparte es la hora prácticamente de retirarnos. De manera que creo, Daniel, que, bueno, mañana vamos a tener más invitados, pero creo que esta metodología de darle a los grandes temas todo este espacio es muy bienvenido por nuestros oyentes y realmente nos alienta a poder hacer este tipo de programas, no siempre, porque hay que tener durante demasiada cantidad de minutos la atención puesta sobre lo que se está diciendo. Yo te voy a proponer, no para la semana que viene, pero quizás para un poquito más adelante, hacer un programa especial sobre el tema de la vivienda, que me parece que es un tema que es una preocupación para una inmensa mayoría de los argentinos y fundamentalmente para los jóvenes que no tienen cómo resolver me parece extraordinario lo que me estás diciendo, de una Daniel, vivienda propia. Miguel Pascuale está tratando de
observar con quiénes podemos hablar para pensar en cómo la Argentina avanza hacia la construcción de 500.000 viviendas por año. Y sí. Entonces necesitamos encontrar esa inteligencia que ya existe en la Argentina, necesitamos encontrarla, y en cuanto la Argentina ponga en movimiento eso, con ferrocarriles, autopistas, producción, industrialización, etcétera, a los amigos del astillero, a los de la industria aeronáutica, a los de la industria ferroviaria y todo lo demás, Argentina da un salto de calidad para la vida de todo su pueblo. Y es eso lo que debemos alcanzar. Sí, hay que... La vivienda tiene que dejar de ser un tema de especulación porque es un derecho, ¿sí? Hoy existen algunos datos, ¿no? Como para reflexionar. En la ciudad de Buenos Aires existen casi 1,5 millones de viviendas y 3 millones de habitantes. Y muchas de esas viviendas están desocupadas. Tremendo. Bueno, Daniel, nos despedimos. Nos despedimos hasta mañana a las 12. Mañana vamos a estar hablando con Silvia Vázquez, por la aparición de una nueva fuerza política en la Argentina, con Luis Laferrier, que vamos a estar hablando sobre coparticipación federal, si es justa o injusta, cómo se distribuyen los recursos, quién gana y quién pierde. Vamos a estar hablando con Martín Urés, que ha hecho una reflexión profunda sobre la situación que está viviendo nuestra querida Argentina, y finalmente vamos a estar hablando con Carlos Méndez sobre la situación en Chile, la nueva convención constituyente, las próximas elecciones a gobernador, la segunda vuelta de la elección a gobernador, y finalmente, ¿habrá un ingreso básico universal en Chile? Mañana tendrán la respuesta. Chau, nos vamos. Sigue usted aquí en La Luna, AM 11:40, y mañana se reencuentra con nosotros a las 12 del mediodía. Un gran programón. Chau, fuerte abrazo a todos. Chau.